Bueno, hermano, es un gusto, un verdadero privilegio poder tener comunión con nuestros queridos hermanos en Chile. Y, y saben, hermano, nosotros sentimos como una gran deuda con ustedes, los chilenos, por el recibimiento que le han dado a los hermanos en Cristo, a los hermanos venezolanos. La experiencia que hemos tenido con cada hermano que ha llegado a Chile de Venezuela es que han sido bien recibidos. No teníamos idea de que había un pueblo de aquel lado con un corazón de oro y tan tierno en darle abrigo a nuestros queridos hermanos. Y de nuestra parte, mi esposa y yo, les damos de verdad este, un abrazo fraternal desde aquí y estamos muy eternamente agradecidos por la ayuda que han brindado a cada uno de los hermanos. Entonces, quería compartir la palabra de Dios antes de hacer un breve resumen de la obra aquí en Cancún, México. Tengo en mente leer acerca de 3 llamados que aparecen en la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Y hay la posibilidad de compartir la pantalla para que salga el versículo. Sí, adelante. ¿Ok? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos el primer llamado. Ahora vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a leer el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Hubo un error allí, hermanos, es en el capítulo, exacto, sí, está bien. Capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí esperando el Señor prospere su palabra. Amén. Entonces, hermano, es un mensaje muy sencillo, muy claro. Son 3 llamados, así de sencillo. El primer llamado para ser salvos. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
y obedecimos al llamado, porque el evangelio es para obedecerlo. Cuando una persona oye el evangelio por primera vez, ya él está o pesa sobre él una gran responsabilidad, porque él va a decidir si obedecer el llamado o rechazar. ¿Por qué digo esto? Cuando uno lee en Hechos 17:30, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no le está rogando a la persona que se arrepienta, Él los está mandando. Y un día, gracias al Señor y por pura gracia, oímos el llamado del Evangelio, esa trompeta, esa buena noticia de salvación. Y nosotros respondimos a ese amor. No tenemos ningún mérito propio, pero a Dios le plació llamarnos. Otro versículo que nos habla de obedecer el llamado, ahí mismo el apóstol Pedro dice, ¿cuál será el fin? En el capítulo, la primera carta de Pedro 4:17, termina diciendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El evangelio es para obedecer, para responder a ese amor. Y gracias al Señor nos salvó y hoy nosotros, la iglesia, somos ese linaje escogido, real sacerdocio. Antes solamente las tribus de Israel, sobre todo la tribu de Leví, y más aún un privilegio especial solo para el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora nosotros disfrutamos de ese privilegio, Linaje escogido. Somos hijos de Dios. Somos el real sacerdocio. Dios nos dio una participación de esa realeza y de ese sacerdocio. Nación santa, ese pueblo adquirido por Dios por medio de la obra que Cristo hizo para anunciar sus virtudes. Sobre cada creyente reposa una responsabilidad, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Merecíamos la condenación eterna y de allí, de ese camino que íbamos a la perdición, Dios nos llamó a su luz admirable. Entonces, el siguiente llamado en Romanos, en el capítulo 12, donde leímos, el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, y que no nos conformemos a este siglo, que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada creyente es que nosotros andemos en santidad. Y la carta a los hebreos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Eso es aquí en la tierra. A medida que nosotros nos consagremos más, siguiendo al Señor, que Él fue el holocausto, fue consumido totalmente allí en la cruz del Calvario, sin reservas, allí en la cruz. Él pagó el precio completo y se dio completo su cuerpo. Así el creyente es llamado a ser santo y entonces a colocarse como si fuese allí en el altar. Y como iba
Abraham llevando a Isaac y lo colocó en el altar. Si nosotros, el Señor nos llama a ser santos, a vivir en santidad. Entonces, responder a ese llamado también, orar más, leer la Biblia, practicarla, reunirnos. Ahora nos tocó de esta manera. Yo lo veo como una forma de congregarnos. Yo pensaba, hemos quedado huérfanos porque no podemos reunirnos. Entonces pensé en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Señor dice, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador de la misma esencia, el Espíritu Santo. En cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino porque hay disolución, libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Que la copa, como el Salmo 23, mi copa está rebosando. Que así seamos llenos del Espíritu Santo para poder vivir vidas en santidad. El pecado desagrada a Dios y Dios quiere vida santa. Hebreos 10:38 dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Señor nos ayude pues a obedecer al llamado de santidad y a sacar todo lo que a Dios le desagrada de nuestras vidas. Pero un tercer llamado al servicio. Digamos que el primer llamado tiene que ver con la salvación. El segundo, con la santificación. Y el tercero, con el servicio. ¿A quién llamó el Señor? Dice allí que Él llamó a los que Él quiso. Él es el soberano. Y a veces hay personas que no entienden cómo aquel fue llamado, pero el Señor de la obra es quien decide a quién llama. Él conoce los corazones. Dice aquí que después subió al monte. El Evangelio de Lucas, creo que pasó toda la noche el Señor orando. Me parece que fue Lucas que lo dice. Y él, antes de tomar esa decisión de llamarlos, oró para poder entonces llamar a aquellos que le iban a servir. ¿Para qué los llamó? Dice, y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él. Iban a pasar un tiempo con el Señor, disfrutando de su presencia, de sus enseñanzas, de esa intimidad con él, aprendiendo de él. Primero los llama para que estén con él. Y entonces una vez que están preparados, los envía a predicar y para enviarlos a predicar el evangelio. Entonces, bueno, gracias al Señor, nosotros esos tres llamados, uno lo obedecimos para salvación. El otro lo obedecimos el último para servirle. Y estamos tratando de obedecer el segundo que habla de santidad. Pues ese llamado no es una sola vez, ese llamado es diario, renovando el espíritu de vuestra mente. El hombre exterior se va desgastando, dice Efesios, pero el interior se va renovando continuamente. Vivir buscando cada día esa santificación. Entonces,
Solamente estos detalles en cuanto a la palabra que tenía para ustedes y ustedes me dirán qué seguir haciendo